Haced esto en memoria de mí. Con estas palabras, Jesús marcó el comienzo de un momento que resonaría a través de los siglos. Pero, ¿qué ocurrió realmente esa noche? La última cena es mucho más que un evento simbólico, es una revelación profunda, un acto cargado de significado que transformó la fe y la historia. Vamos a desentrañar sus secretos. Imagina el escenario, un cuarto amplio en Jerusalén, iluminado tenuemente por lámparas de aceite. El aroma del pan recién horneado y el vino llena el aire, pero también hay un ambiente de tensión. Jesús y sus discípulos saben que algo grande está por suceder. Aquella noche no es como las otras, no es una simple cena pascual. Es un momento único en el que lo humano y lo divino se encuentran. El contexto histórico es crucial. Para los judíos, la Pascua era una celebración de libertad, recordando la liberación de Egipto. Sin embargo, esa noche, Jesús transforma el significado. El pan ya no es solo pan, el vino ya no es solo vino. Jesús lo declara: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa que su cuerpo sea como el pan? Aquí no estamos hablando solo de un sacrificio físico, sino de una entrega total, un compromiso de amor eterno. El vino, este es el nuevo pacto en mi sangre, no es solo una bebida, es la promesa de una nueva relación entre Dios y la humanidad. Para entender esto, hay que sumergirse en el simbolismo. La sangre, en las tradiciones hebreas, representaba vida y purificación. Al compartir el vino, Jesús está diciendo que su sacrificio sería el puente para la redención de toda la humanidad. No se trata solo de muerte, sino de vida y esperanza. Pero hay algo más. En la mesa, no todos comparten la misma intención. Judas está allí, con la traición ya decidida en su corazón. Esto añade un peso dramático a la escena. ¿Cómo es posible que Jesús, sabiendo lo que Judas estaba por hacer, le lavara los pies? Este gesto no es solo de humildad, es una enseñanza en sí misma. Jesús muestra que el amor y el servicio no dependen de la reciprocidad. Incluso al traidor, Él le ofrece gracia. La última cena también nos desafía a reflexionar. ¿Qué significan hoy esas palabras? Cuando participamos en la comunión, ¿entendemos realmente el sacrificio que se representa? Este no es un acto rutinario, es una conexión directa con ese momento histórico y divino. Queda una pregunta importante: ¿por qué Jesús eligió este ritual para despedirse? No se trataba solo de un adiós, sino de una instrucción eterna. Al compartir el pan y el vino, Jesús les entregaba a sus discípulos, y a nosotros, una forma de recordar y participar en su sacrificio. Esto no es solo historia, es un llamado a vivir con propósito. La última cena no es solo un evento del pasado. Sigue viva, transformando corazones, recordándonos el amor inmenso de Jesús y el significado de su sacrificio. El escenario oculto y los simbolismos del pan y el vino. En aquella noche cargada de misterio, el lugar mismo donde se desarrolló la última cena esconde significados que muchas veces pasan desapercibidos. La Biblia nos dice que Jesús envió a Pedro y a Juan con instrucciones precisas: entrad en la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Este detalle, aunque parece menor, es sorprendente. En el mundo de aquel tiempo, llevar cántaros de agua era una tarea reservada a las mujeres. ¿Por qué Jesús elige a alguien fuera de lo común como guía para el aposento alto? Este detalle nos habla de la inclusión radical que Jesús modelaba. Nada era al azar. El hombre con el cántaro simboliza la ruptura de normas, un preludio de cómo el reino de Dios trasciende barreras sociales y culturales. Al seguirlo, los discípulos encuentran el espacio perfecto, un lugar apartado, amplio y preparado. Este aposento alto no es solo una sala física, representa un espacio sagrado donde el tiempo terrenal se entrelaza con lo eterno. Ahora, pensemos en el pan y el vino. Lo que parece simple en apariencia está cargado de una profundidad extraordinaria. El pan, en la tradición judía, no era cualquier alimento. Durante la Pascua,
se usaba pan sin levadura, un recordatorio de la prisa con la que los israelitas debieron huir de Egipto. Jesús toma este símbolo del Éxodo y lo redimensiona. Ahora, el pan ya no señala solo una liberación política, sino una liberación espiritual. Es su propio cuerpo, ofrecido para traer verdadera libertad a los cautivos del pecado. ¿Y el vino? En la cultura hebrea, el vino simbolizaba alegría y abundancia. En las bodas, en los pactos, en las celebraciones más importantes, el vino tenía un lugar central. Pero aquella noche, Jesús lo redefine: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este no es un vino común, no es solo una bebida. Es la señal de un pacto que cambiaría la relación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, hay algo más profundo que emerge en este acto. Al compartir el pan y el vino, Jesús no solo está dando algo de sí mismo, está creando comunidad. La cena no es un evento solitario, requiere de otros. Es un recordatorio de que la fe no puede vivirse en aislamiento. Es en la unión, en el acto de partir el pan juntos, donde se experimenta la plenitud del sacrificio de Cristo. En el centro de la mesa, estos elementos, pan y vino, son mucho más que objetos. Son portales al misterio divino. En un mundo que muchas veces busca lo espectacular, Jesús elige lo ordinario para revelar lo extraordinario. Pan, un alimento básico. Vino, una bebida común. Pero en sus manos, lo simple se convierte en eterno. Mientras los discípulos participan en esta cena, están presenciando algo que tal vez no comprenden del todo en ese momento. Están siendo invitados no solo a una comida, sino a una transformación. Una mesa que antes representaba una tradición ahora se convierte en el umbral hacia una nueva vida. El lavatorio de los pies y el misterio de la traición. Esa noche, mientras las lámparas titilaban y las voces de los discípulos llenaban el aposento alto, ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Jesús, el Maestro, se levantó de la mesa, tomó una toalla y se ciñó como un sirviente. Luego, vertió agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies. Imagina la escena: los pies sucios de hombres que habían caminado por los polvorientos caminos de Judea. Pies que representaban sus jornadas, sus historias, sus vidas llenas de imperfecciones. Pero este acto era mucho más que un gesto de humildad. Jesús estaba enviando un mensaje profundo, un mensaje que resonaría más allá de las paredes de ese aposento. En su cultura, lavar los pies era una tarea reservada para los siervos más humildes. Ningún maestro, y mucho menos el Mesías, habría asumido tal posición. Sin embargo, Jesús lo hizo. Al inclinarse frente a sus discípulos, redefinió el concepto de liderazgo. En su reino, la grandeza no se mide por el poder, sino por la disposición a servir a los demás. Cuando llegó el turno de Pedro, éste reaccionó con asombro y rechazo: «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí?». La respuesta de Jesús fue tanto una enseñanza como una advertencia: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Pedro, con su carácter impulsivo, inmediatamente accedió, incluso pidiendo que le lavara las manos y la cabeza. Pero este acto no era sobre limpieza física, era un símbolo de purificación espiritual, de la necesidad de estar completamente entregado al servicio y a la misión de Cristo. Sin embargo, había algo más inquietante en el aire. Entre los que recibieron el lavatorio de pies estaba Judas Iscariote. Jesús sabía lo que Judas estaba a punto de hacer. Sabía que este hombre, que había caminado a su lado, escuchado sus enseñanzas y compartido su pan, lo traicionaría por unas monedas de plata. Y aún así, Jesús lavó los pies de Judas con el mismo amor y dedicación que a los demás. Este es uno de los gestos más desconcertantes y conmovedores de la noche. ¿Cómo puede alguien amar de esa manera? Este acto nos muestra el corazón de Jesús, un amor que no depende de las acciones de los demás, un amor que trasciende incluso la traición. El ambiente en el aposento cambió cuando Jesús habló de la traición. «De cierto os digo que uno de vosotros me entregará». El silencio cayó sobre la mesa.
Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, preguntándose quién sería el traidor. «¿Soy yo, Señor?», preguntaron, uno tras otro. Incluso Judas, con una frialdad casi increíble, se atrevió a hacer la misma pregunta. «Tú lo has dicho», respondió Jesús, dejando clara la verdad que todos temían enfrentar. Este momento es clave, porque no solo revela la traición, sino también el contraste entre la luz y la oscuridad en el corazón humano. Mientras Jesús entrega su vida por amor, Judas elige entregar al Hijo de Dios por codicia. Pero incluso en este acto de traición, Jesús no busca la condena. Le da a Judas la oportunidad de reflexionar, de arrepentirse. El lavatorio de los pies y la mención de la traición no son gestos de juicio, sino de gracia. La tensión en la sala era palpable. Los discípulos, aún confundidos, enfrentaban no solo la inminente traición, sino también la profunda lección de humildad que acababan de presenciar. Jesús no solo les estaba enseñando con palabras, estaba modelando con acciones el corazón de su mensaje. El amor y el servicio son los cimientos de su reino. El nuevo mandamiento y la promesa del consuelo. En medio del ambiente cargado de tensión y misterio, Jesús, sabiendo que el tiempo era corto, decidió darles a sus discípulos un mensaje que encapsularía su misión y propósito. Después de señalar al traidor, les habló con palabras que, aunque breves, serían el fundamento de su enseñanza. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros». Estas palabras no eran solo un consejo, eran una orden, una redefinición de cómo los seguidores de Cristo debían vivir. Este nuevo mandamiento no era una sugerencia para amar como nos amamos entre humanos, con límites, con condiciones o expectativas de reciprocidad. Jesús estaba elevando el estándar. Pedía que amaran con el mismo amor sacrificial, incondicional y transformador que Él les había demostrado. Este amor sería la señal, la prueba irrefutable de quienes eran sus verdaderos discípulos. «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». No en las palabras, ni en los rituales, ni siquiera en los milagros, sino en el amor. Este era el distintivo que separaría a los suyos del resto. Pero el ambiente seguía tenso. Aunque los discípulos escuchaban atentamente, no comprendían por completo lo que Jesús estaba diciendo. Algo en sus palabras indicaba que pronto los dejaría. «Hijitos», dijo con ternura, «aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero a donde yo voy, vosotros no podéis ir ahora». La idea de que Jesús, el Maestro, el Mesías, los dejara, era incomprensible para ellos. Habían dejado todo para seguirlo, y ahora él hablaba de partir. Pedro, como era típico en él, fue el primero en expresar lo que todos estaban pensando. «Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti». Pero Jesús, con una mezcla de compasión y sinceridad, le respondió: «¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces». Estas palabras no solo señalaron la fragilidad de Pedro, sino la fragilidad de todos. Incluso aquellos que estaban más cerca de Jesús, aquellos que habían visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas, eran vulnerables al miedo y la duda. Sin embargo, Jesús no los dejó sumidos en la incertidumbre. Les dio una promesa que sería su ancla en los días oscuros que estaban por venir. «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Estas palabras no eran solo una promesa de un futuro celestial, eran un llamado a la confianza. Aunque físicamente estaría ausente, su partida no era el fin. Era el comienzo de algo mucho mayor, una relación espiritual que trascendería el tiempo y el espacio. Jesús también prometió un Consolador, el Espíritu Santo, quien estaría con ellos para siempre. Este Espíritu no solo los guiaría, sino que les recordaría todas las cosas que Jesús les había enseñado. No estarían solos. Aunque el Maestro pronto no estaría visible,
su presencia permanecería en ellos y a través de ellos. Mientras hablaba, la mezcla de consuelo y desafío llenaba el aposento alto. El amor, el servicio, el sacrificio, el consuelo. Todo lo que Jesús había dicho y hecho hasta ese momento convergía en una enseñanza suprema, un amor tan poderoso que transformaría sus vidas y, a través de ellos, el mundo entero. La oración sacerdotal y la conexión eterna. Antes de que la cena concluyera, Jesús alzó su mirada al cielo y habló una de las oraciones más profundas registradas en las Escrituras. Es conocida como la oración sacerdotal, una plegaria que encapsula el corazón de su misión y revela los deseos más íntimos de su alma. Este momento no fue un simple acto religioso, fue un diálogo entre el Hijo y el Padre, un puente que conectaba lo humano con lo divino. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Estas palabras iniciales no son un pedido de gloria personal. Jesús no buscaba exaltarse a sí mismo, sino mostrar la gloria de Dios a través de su obediencia hasta la cruz. Sabía que su sacrificio no sería el final, sino la culminación de un plan divino para traer salvación al mundo. Cada palabra de esta oración es un eco de la entrega total de Jesús, una entrega que no estaba motivada por el deber, sino por el amor. En esta oración, Jesús intercedió primero por sí mismo, pero no tardó en volcar su atención hacia sus discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Reconoció que los discípulos no eran perfectos, pero habían creído. Sabía que enfrentarían desafíos inmensos, que sus corazones se tambalearían en los días oscuros por venir. Por eso pidió, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La unidad era uno de los temas centrales de esta oración. Jesús no pedía simplemente que sus discípulos se llevaran bien, sino que estuvieran tan profundamente conectados entre sí y con Dios como Él lo estaba con el Padre. Este nivel de unidad no es algo que se pueda lograr con esfuerzos humanos, es un regalo divino, fruto del Espíritu Santo. La unidad que Jesús deseaba no era solo para los discípulos de aquel momento, sino para todos los que creerían en Él a través de su mensaje. En otras palabras, Jesús estaba orando por nosotros, los creyentes de cada generación, para que viviéramos en una conexión inseparable con Dios y con los demás. Más adelante, Jesús rogó, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No les prometió una vida fácil ni una fe sin pruebas. Los dejó en el mundo para ser luz en medio de la oscuridad, para ser testigos de su amor y verdad. Pero sabía que necesitarían protección, no una protección física, sino espiritual. Su oración estaba cargada de confianza en el Padre, un recordatorio de que la seguridad verdadera no radica en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de Dios en medio de ellas. Jesús expresó un deseo profundamente humano y divino: Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. No se trataba solo de compartir un lugar, sino de compartir una relación eterna, una comunión perfecta entre Dios y su pueblo. Este anhelo de Jesús no era egoísta, era el reflejo de su amor infinito, un amor que busca estar con aquellos a quienes ha salvado. Cada palabra de esta oración es un recordatorio de que Jesús no solo cumplió una misión, creó un camino para que todos podamos estar unidos al Padre. Su sacrificio no fue en vano, y su oración sigue resonando, llamándonos a vivir en esa conexión eterna que solo Él puede ofrecer. El peso de la traición y el inicio del sacrificio. Cuando la última cena llegó a su fin, el ambiente en el aposento alto seguía cargado de emociones. Había tensión, había incertidumbre, pero también una sensación de algo inminente. Los discípulos, aunque aún no comprendían del todo lo que estaba sucediendo, sentían que el mundo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús, por su parte, mantenía una serenidad impresionante, incluso sabiendo lo que venía, la traición, la humillación y la cruz. Su mirada no estaba fija en el sufrimiento, sino en el propósito eterno que lo sostenía. Judas, después de recibir el pan mojado que Jesús le ofreció, dejó el aposento en medio de la noche. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le había dicho Jesús.
Estas palabras no eran de confrontación, sino de aceptación. Jesús no intentó detenerlo, no apeló a su conciencia una vez más. Sabía que el plan divino debía cumplirse, incluso si eso significaba ser traicionado por alguien a quien había amado y servido. Judas desapareció en la oscuridad, un acto que simbolizaba la elección que ya había hecho, apartarse de la luz para abrazar las sombras. Los demás discípulos, ajenos a la magnitud de lo que estaba sucediendo, quizás pensaron que Judas se marchaba a cumplir alguna tarea para la celebración de la Pascua. Pero en el corazón de Jesús, el peso de la traición ya era palpable. ¿Cómo se enfrenta alguien al dolor de ser traicionado por un amigo cercano? La humanidad de Jesús es evidente aquí. No solo estaba enfrentando la cruz, estaba experimentando el dolor profundo de ser rechazado por alguien a quien había confiado parte de su vida. Sin embargo, Jesús no permitió que ese dolor lo desviara de su propósito. Su amor por los otros discípulos, por la humanidad, e incluso por Judas, permaneció inquebrantable. Este es uno de los misterios más desconcertantes de la última cena, el hecho de que Jesús pudo amar completamente a alguien que eligió traicionarlo. Este tipo de amor no tiene paralelo en nuestra comprensión humana. Es un amor que no depende de las acciones del otro, sino de la esencia misma de quien ama. Cuando el grupo dejó el aposento alto, se dirigieron al Monte de los Olivos, específicamente al huerto de Getsemaní. Allí, el ambiente cambió de nuevo. Mientras las calles de Jerusalén estaban en calma, el corazón de Jesús comenzó a cargar el peso de lo que venía. Les pidió a sus discípulos que lo acompañaran, pero también que oraran. Sin embargo, sus seguidores, agotados por el día, sucumbieron al sueño. Jesús quedó solo, enfrentando la batalla interna más intensa que jamás habría enfrentado. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras son el clímax de la humanidad de Jesús. Él sabía lo que significaba esa copa, el sufrimiento físico, el rechazo de su pueblo, y lo más terrible, cargar con los pecados de toda la humanidad. Era un peso inimaginable, y en su humanidad, pidió que si había otra forma, se lo permitiera. Pero en su divinidad, aceptó con obediencia el plan del Padre. El sudor de Jesús se mezcló con sangre, un signo de la angustia extrema que estaba enfrentando. Este no fue un momento de debilidad, sino de entrega total. En el huerto, Jesús decidió completamente dar su vida. La última cena había marcado el comienzo del sacrificio, pero en Getsemaní, se selló su determinación. El susurro del viento entre los olivos fue interrumpido por el sonido de pasos. Judas había llegado, acompañado por una multitud con antorchas y armas. La traición se consumó con un beso, un gesto que debería simbolizar afecto, pero que en ese momento representó el mayor acto de engaño. Jesús, sin resistirse, se entregó a los guardias. Aunque en apariencia fue arrestado, la realidad era que estaba entregándose voluntariamente por el mundo. El sacrificio había comenzado. El juicio ante el Sanedrín y la desintegración de la lealtad. El sonido de las cadenas al apretar las muñecas de Jesús marcó el inicio de una noche que cambiaría el destino del mundo. Desde el momento de su arresto en Getsemaní, Jesús fue llevado ante los líderes religiosos, donde el Sanedrín ya estaba reunido para ejecutar lo que había sido planificado en secreto. Este no era un juicio legítimo, era un espectáculo, una parodia de justicia diseñada para consolidar su condena antes del amanecer. En esas horas, el Hijo del Hombre sería juzgado no por sus acciones, sino por la ceguera y el temor de quienes lo veían como una amenaza. Ante los sumos sacerdotes y ancianos, Jesús permaneció en silencio. Esta actitud desconcertó a sus acusadores. Esperaban que se defendiera, que justificara sus enseñanzas y sus milagros. Sin embargo, su silencio no era debilidad, era un acto deliberado de entrega. Cada acusación falsa que lanzaron, cada testigo que distorsionó sus palabras, solo servía para subrayar la injusticia del juicio. Los líderes religiosos no buscaban la verdad, buscaban una excusa para eliminarlo. Entonces, el sumo sacerdote hizo la pregunta que todo el consejo deseaba oír:
¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En este punto, Jesús rompió su silencio. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras resonaron como un trueno en la sala. Para el Sanedrín, esto no era solo una declaración, era una blasfemia. La ira se encendió, y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en señal de indignación. Jesús acababa de confirmarlo, él era el Mesías, el Hijo de Dios. La condena fue inmediata. Aunque carecían de autoridad para ejecutar la pena de muerte bajo el dominio romano, el Sanedrín ya había tomado su decisión: Jesús debía morir. Pero no solo planeaban su ejecución, querían humillarlo. Los hombres que lo rodeaban comenzaron a burlarse, cubriéndole el rostro y golpeándolo mientras decían: «Profetiza, ¿quién te golpeó?». Este trato deshumanizante reveló hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruirlo, no solo físicamente, sino también en su dignidad. Mientras tanto, en el patio exterior, Pedro estaba a punto de enfrentarse a su propia prueba. Había seguido a Jesús desde la distancia, tratando de mezclarse entre la multitud. Pero su acento galileo lo delató, y una criada lo señaló: «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». Sorprendido por el temor, Pedro negó con firmeza: «No sé de qué hablas». 2 veces más fue acusado, y 2 veces más negó conocer a Jesús, cada vez con mayor insistencia. Al escuchar el canto del gallo, las palabras de Jesús volvieron a él con un peso aplastante: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». La traición de Pedro no fue menos dolorosa que la de Judas. En ese instante, no solo negó al Maestro, sino también a sí mismo y a la fe que había proclamado tan audazmente. Salió del lugar y lloró amargamente. Su llanto no era solo de remordimiento, sino de un alma rota que había fallado al único que lo había amado incondicionalmente. Jesús, mientras tanto, permanecía dentro, enfrentando el desprecio de aquellos que deberían haber reconocido su autoridad divina. En ese juicio falso, las líneas entre lo humano y lo divino se entrelazaron de forma trágica. Aquellos líderes, ciegos por su legalismo y su temor al cambio, estaban condenando al autor de la vida. Cada golpe, cada burla y cada palabra de odio solo reforzaban su misión. Aunque el sufrimiento era inmenso, Jesús sabía que el propósito se estaba cumpliendo: cargaría con los pecados del mundo para abrir un camino hacia la redención. Al amanecer, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, donde el juicio continuaría. Pero esa noche en el Sanedrín marcó más que un paso hacia la cruz, reveló la profundidad del sacrificio de Jesús y la fragilidad humana frente al miedo y la presión. Mientras el mundo alrededor de él se desmoronaba, Jesús permanecía firme, abrazando el destino que cambiaría la historia para siempre. El camino hacia la cruz y el sacrificio supremo. Con el amanecer llegó el siguiente acto de este drama divino. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, para obtener la aprobación final de su ejecución. Los líderes religiosos no se detenían. Habían diseñado cuidadosamente las acusaciones: se dice rey de los judíos, se opone al César, insta al pueblo a la rebelión. Sabían que jugar con el temor romano a la insurrección sería suficiente para sellar su sentencia. Pilato, sin embargo, estaba desconcertado. Frente a él no estaba un criminal violento ni un revolucionario político. Jesús permanecía tranquilo, sin ofrecer resistencia, sin defenderse de las acusaciones. Cuando Pilato le preguntó directamente: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús respondió con palabras que iban más allá de la comprensión terrenal: tú lo dices. Esta respuesta no era evasiva, era una declaración que invitaba a Pilato a reflexionar sobre la naturaleza de su autoridad y la verdadera identidad de Jesús. A pesar de su posición de poder, Pilato se encontraba atrapado. Veía que Jesús era inocente, pero la presión de los líderes religiosos y la multitud que comenzaba a reunirse lo colocaron en una situación peligrosa. Los gritos de «crucifícalo» se intensificaban, y su intento de liberar a Jesús ofreciendo a Barrabás, un criminal notorio, solo avivó la furia de la multitud. Pilato,
incapaz de soportar el peso de su responsabilidad, cedió. Lavó sus manos ante el pueblo, un gesto simbólico que pretendía deslindarlo de culpa, pero que no podía borrar la decisión que acababa de tomar: Jesús sería crucificado. Antes de ser llevado al Gólgota, Jesús fue entregado a los soldados romanos para ser azotado. Este castigo no fue simplemente un preludio al suplicio de la cruz, fue un acto brutal diseñado para quebrantar el cuerpo y humillar al condenado. Los látigos, equipados con fragmentos de metal y hueso, desgarraron la carne de Jesús, dejando su espalda en carne viva. Los soldados, en su crueldad, se burlaron de su título de Rey de los Judíos colocándole una corona de espinas en la cabeza y vistiendo un manto púrpura mientras le escupían y lo golpeaban. Ya debilitado por el azote, Jesús fue obligado a cargar su cruz hacia el lugar de su ejecución. Cada paso en ese camino, conocido como la Vía Dolorosa, era una manifestación del sacrificio voluntario que estaba llevando a cabo. Los evangelios narran que un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a cargar la cruz. Este acto, aparentemente forzado, se convirtió en un símbolo del llamado a todos los creyentes: tomar la cruz y seguirle. Cuando llegaron al Gólgota, el lugar llamado de la calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. Los clavos atravesaron sus manos y pies, fijándolo al madero. Lo levantaron, y con él, elevaron también el peso del pecado de la humanidad. Desde la cruz, Jesús habló palabras que revelaron el corazón de su misión. No expresó odio ni venganza, sino perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso en medio del dolor inimaginable, su amor permaneció intacto. A lo largo de las horas que pasó colgado, el cielo se oscureció, como si la creación misma llorara. Alrededor de él, la burla continuaba. Los líderes religiosos, los soldados, incluso uno de los criminales crucificados junto a él, lanzaban insultos. Sin embargo, hubo un hombre, el otro ladrón, que reconoció algo diferente en Jesús. «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», le dijo, y Jesús, en su gracia, respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Al acercarse el momento final, Jesús clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este grito no era una renuncia, sino la profundidad de su humanidad al cargar con el pecado del mundo. Finalmente, con sus últimas palabras, proclamó: «Consumado es». No fue un lamento, sino un triunfo. Había cumplido su misión, había pagado el precio completo por la redención de la humanidad. El velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo, señalando que el acceso a Dios ahora estaba abierto para todos. Las rocas se partieron, y la tierra tembló. Los soldados romanos, al ver esto, dijeron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». La cruz no fue el final, sino el inicio de la victoria. En ese sacrificio supremo, Jesús ofreció una reconciliación que abarca a toda la humanidad. A través de su sangre, el mundo fue redimido, y un camino hacia la vida eterna fue abierto. Esa última cena, esa traición, ese juicio y ese sacrificio no fueron en vano, fueron el cumplimiento perfecto del amor divino.